Entonces, siguiendo con la espectrometría de masas, vamos ahora a estudiar prácticamente para los fragmentaciones para los compuestos halogenados. Y se dan las relaciones interesantes que hablamos de los picos en ion molecular para bromuros y cloruros, y se observan rupturas homolíticas en beta y heterolíticas en alfa. Entonces, miremos acá, tenemos al tetracloruro de carbono, que prácticamente es el compuesto que tenemos así. Tetracloruro de carbono. Entonces, por impacto electrónico, vamos a tener, supongamos, que tenemos el siguiente catión radical, ¿verdad? Y él va a defragmentar de modo que se va a llevar el electrón, y esto va a ser pérdida de cloruro, dejándonos al catión radical de la siguiente manera. Con masa carga, si calculamos la masa carga de él, tenemos 12 del carbono, 12 más 35.45 de los cloros por 3, más 12, que sería una masa carga de casi 118. ¿Qué tenemos acá? 120, entonces tenemos acá 19, y tenemos el M+, que sería prácticamente este, y tenemos al M+2, que prácticamente se ha bloqueado por esta fragmentación también. Ok, otra cosa que podemos observar es que tenemos para esta fragmentación tenemos al M+, y al M+2, y acá igual que se ve la relación de 1/3. Vamos a ver para este que tenemos de 1, 2, 3, 4, sería un bromo butano. Entonces miramos las fragmentaciones. ¿Por qué tenemos 136 y 138? Si nosotros vemos el bromo prácticamente, ¿cuál es el peso atómico del bromo? Vamos a ver. Bromo, peso atómico, peso molecular, atómico debería ser. Es de 79.9. Entonces, ¿qué pasa? Este 79.9 del bromo es el peso atómico ponderado. Pero recordemos que tenemos, que es casi 80, ¿bien? Pero tenemos al isótopo de 79 y al isótopo de 81. Entonces lo que sale acá, vemos a un M+ y un M+2, aunque la masa es 137, porque acá la masa está con el bromo ponderado, que es lo mismo que pasa para el cloro. Tenemos el M+ y el M1, no con el dato que queremos. Miramos que el M+ siempre va a ser el isótopo de más baja masa, que sería el 136, y el M+2, 138. ¿A qué va a equivaler eso? A pérdida prácticamente de un electrón, para que se detecte en el espectrómetro de masa. Prácticamente lo que se va a tener es a este catión radical. Ahora, si vemos de 136 a 107, porque vamos a ir restando los isótopos iguales, vamos a ver que de 107 a 136 hay pérdida de 29. Y la pérdida de 29 ya sabemos que es pérdida de etilo. Es decir, que tenemos nuestro bromobutano acá, y por impacto electrónico vamos a ver, tenemos la siguiente molécula, y este se lleva el electrón, y prácticamente nos queda este catión, que teniendo los 79 del bromo, 79 más los 29 del etilo que queda, es igual a 108. Y 107 por el de 79 y 109 el M+2. Y así sucesivamente. Si vemos, tenemos un 57 que es el pico base.
Y aquí equivale 57 prácticamente. Si hacemos si por impacto electrónico se queda la molécula de la siguiente manera, acá no, tendría acá y acá. Llevándose el bromo, el radical, tenemos este alcano que sería un catión de butilo. Y el catión de butilo, si hacemos, vamos a tener 4 carbonos, suman 4 por 12, 48, y vamos a tener 6 más 3, que serían más 9 hidrógenos, y nos da el de 57, es decir, que la masa carga de esta fragmentación es de 57, y es la del pico base. Y si miramos ya acá, en 57 hubo pérdida de bromo, ya que tenemos el pico, y no tenemos otro pico en M+2, que nos siga detectando a bromo. Es decir, que a partir de todas estas fragmentaciones que miramos acá, tenemos todavía al bromo. Pero en estas de acá, si miramos 49, 29, 27, ya no tenemos al M+2. Ahora vamos a hablar de los alcoholes. Vamos a ver que los alcoholes alifáticos tienen un M+, muy poco intenso. Y la intensidad se va a disminuir por el grado el tipo de alcohol que sea. Es decir, para los terciarios va a ser menor la intensidad que para los primarios. Vamos a ver que hay una fragmentación característica con respecto al oxígeno en beta. Siempre hay deshidratación, es decir, pérdida de agua. La pérdida de agua es una pérdida con masa carga que tiene que ser una pérdida de 18. Vamos a ver que en alcoholes primarios y secundarios se muestra un M+1, un M-1, ese M-1 prácticamente, digamos que tenemos este alcohol y lo tenemos con impacto electrónico, y va a ser una ruptura de pérdida del hidrógeno por medio de otro radical que hay ahí. Y los fenoles suelen dar M más intensos, menor que el pico base, porque al perder el electrón se genera resonancia. Vamos a ver este. Acá tenemos que tenemos 1, 2, 3, 4, es un butanol, y tenemos al M más que 74. Es decir, viene la molécula y que por impacto electrónico tenemos lo siguiente. Vamos a ver que también la molécula se puede escribir equivalentemente de la siguiente manera. Oxígeno, y acá tenemos más, y el electrón para el enlace oxígeno-hidrógeno. Y puede venir un radical y generar enlace con ese hidrógeno, dejando a la molécula detectable como un catión de alcohóxido, el cual va a ser con masa carga de 73. ¿Lo ven, verdad? Después tenemos 74 menos 18, 74 menos 18, tenemos 56. Y ya sabemos que pérdida de 18 es pérdida de agua. Entonces, tenemos a nuestra molécula. Ya vamos a ver cómo se mira esa pérdida de agua. Vamos a nuestra molécula, que tiene en alfa y en beta, vamos a ver que tiene un hidrógeno. Entonces, si escribimos después de un impacto electrónico a esto de esta manera, más acá, vamos a ver que este hidrógeno del hidrógeno en beta se va a unir con este oxígeno, pasando este electrón acá y rompiendo acá,
generando estas dos moléculas. Va a ser una pérdida de agua y nos genera prácticamente este catión radical que es detectable con una masa de 56. Y miren, la pérdida de agua, la deshidratación del mismo, es prácticamente el pico base. Vamos a ver que 41 y 43 vamos a ver que 41 es pérdida por una eliminación y 43 es el catión de propano. Ahora, algo importante son este componente de 31. ¿Por qué? ¿Por qué 31? Vamos a ver que cuando tenemos a nuestro butanol de esta manera y lo tenemos ya con impacto electrónico, vamos a ver que podemos generar una ruptura en el enlace en alfa al heteroátomo, entre alfa y beta. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Prácticamente lo siguiente. Tenemos, vamos a ver, tenemos el radical acá, nuestra carga positiva, tenemos el OH y ¿qué pasa? Este se lleva el radical y este para estabilizar la carga, lo que hace es esto, teniendo pérdida de propilo y teniendo doble enlace, carga positiva y generando este ion. Este catión que tiene una masa carga, si sumamos 16 del oxígeno más 3 protones más un carbono, tenemos una masa carga de 31. Este ion de 31 es prácticamente bien susceptible en los alcoholes. Vamos a ver este alcohol secundario. Miren que el M+ casi no se mira. Tenemos M+ de 71 y el de 73 que no se mira muy bien. Que lo tenemos acá, que esta es pérdida de hidrógeno. A ver, 74 menos 59 es pérdida, yo ya diría que es pérdida de agua. Menos 59, no, es pérdida de 15. Entonces, pérdida de 15, ¿qué es? Pérdida de metilo. ¿Cómo se pierde el metilo? Vamos a ver. Tenemos este acá, este alcohol que es, este secbutanol. Entonces, por impacto electrónico, lo que genera, ¿qué metilo sería más obvio de perder? ¿Este A o este B? Sería el B porque nos generaría un catión estable. Entonces, si perdemos ese por impacto electrónico, vamos a tener a esta molécula así y vamos a tener carga y CH3. Fragmentándose este catión radical y teniendo ese carbocatión 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tenemos a esta molécula que tiene una masa carga de 59. Y acá podemos ver que él puede tener pérdida de hidrógeno de acá. Miren, este hidrógeno que está acá puede venir con un radical y unirse, pasar el radical acá y tener un catión radical que puede reordenarse por un doble enlace. Entonces tendríamos una masa carga prácticamente de 73. No, de 73 no. Tendríamos, si es pérdida de 58, que no se mira acá. Ok, vamos a ver que el pico base es 45 y 74 menos 45 es pérdida de 29. Pérdida de 29 ya debemos de saber que es una pérdida prácticamente de etilo. Y si tenemos por impacto electrónico
Entonces vamos a tener que tenemos el enlace así, y se lleva el electrón, dejándonos a este cation, el cual está por resonancia estabilizado. Miren, estabilizado por resonancia, el cual es detectable con una masa carga de 45. Y vamos a ver para el caso de este alcohol bencílico, tenemos la masa carga de 108, miren, bien detectable. ¿Por qué? Supongamos que, lo voy a escribir acá abajo, tengo el anillo de benceno, y pierdo un electrón, y digamos que pierdo el electrón de mi heteroátomo. Entonces vamos a ver que él puede hacer esta ruptura en alfa, haciendo que genere este componente que todavía es detectable y que pueda seguir generando resonancia con el anillo aromático. Por eso vamos a ver que el pico M+ es bastante abundante. Después 108 menos 79, 108 menos 79 nos da pérdida de 29. Que pérdida de 29 prácticamente se puede interpretar también como pérdida de, como vemos acá, monóxido. Porque tenemos, bueno, tenemos el M-1, que ya sabemos que es pérdida de hidrógeno, y el de 79 sería pérdida de monóxido generando al ion tropilio, que 79 ya sabemos, y este es el otro más abundante por el tipo de cation que es. Y vamos a ver para el fenol, miren, lo mismo, si pierde un electrón del heteroátomo por impacto electrónico, vamos a ver que él está estabilizado por resonancia. Vamos a ver que siempre vemos al cation radical, electrón acá, y sus enlaces. Y esto va a seguir haciendo resonancia. Por lo tanto, es bien abundante. Vamos a ver siempre que se genere después, miren que es poco abundante, el M+ 94 y 93 ya sabemos que es pérdida del hidrógeno por medio de que tenemos acá una masa carga por medio de otro radical, vendría y genera a que generaría de esta manera de acá, el cual puede generar resonancia y él puede tener una pérdida de ¿cuánto? 93 menos 29, 93 menos 29 es pérdida para 64, que sería este de acá. Pero que tiene masa carga, si analizamos la masa carga de que prácticamente se le ha añadido un hidrógeno, es pérdida de monóxido de carbono para obtener a este componente. Al cation, que ya sabemos que es el cation de pentil. Ahora, vamos a ver que los éteres
tienen una reacción muy importante que habla sobre respecto a beta, que es una ruptura, que es la reacción onio. ¿Por qué onio? Porque nos puede dar el catión oxonio, en otros casos en la compuesto de azufrado sulfonio, y así sucesivamente para dar. Tenemos que los éteres aromáticos suelen dar M++ más intenso, lógicamente, a comparación de los alifáticos, porque estos tienen prácticamente resonancia con el anillo. Vamos a ver este. Vamos a ver que el M+ es 102, muy pequeño, poco detectable, y 102 menos 87 nos da pérdida de 15. Prácticamente acá hay una pérdida de metilo, que puede ser el metilo de acá. Ahora, si nosotros vemos a estas reacciones de 87 y al fragmento de 59, están teniendo reacciones onio. ¿Qué es la reacción onio? Prácticamente la pérdida de ese metilo, miren, que fue el metilo de acá, hace de que estos electrones, como ya tenemos al catión, se reordenen, dándole, si tenemos en alfa y en beta un protón, estos electrones del protón se unen al oxígeno y hay una ruptura del enlace del carbono alfa para darnos al ion oxonio, miren, que es detectable en 31. Esta es una típica reacción de onio, se dice. Si ya hemos visto reordenamiento McLafferty, rupturas en alfa, generación de cationes bencílicos, reacción onio y retrodiazalder. Ahora miremos para los aromáticos. Si hay pérdida de metilo, que es 108 a 93, que es pérdida de 15, masa carga de 15, vamos a ver que vamos a generar a este, que ya habíamos hablado, que ese catión pierde monóxido para darnos el catión de bencilio. Y ya habíamos también hablado de que los compuestos aromáticos, si hay protones en gamma, como se presenta acá, miren, tenemos nuestro doble enlace, que sería alfa, el oxígeno sería beta, y el carbono acá sería gamma. Y si tenemos hidrógeno, ¿qué tipo de reordenamiento es este? Un reordenamiento McLafferty. Acá tenemos una pérdida prácticamente de un reordenamiento McLafferty y tenemos detectable esta masa carga que hablamos hasta hoy de 77, que es el catión de anillo aromático. Ahora para los aldehídos, vamos a ver que también dan el M-1, el M+-1, que es pérdida de hidrógeno, que al perder este hidrógeno generan bastante resonancia y se suele observar que ese M-1 también hay una pérdida, que esta pérdida de monóxido de carbono son pérdidas térmicas. Como hay una ionización de calor, todas las que hemos visto acá, que son pérdidas de monóxido, como esta para los fenoles, para los éteres, esta de los éteres, y esta que vamos a ver en aldehído, también es pérdida, se le llama que es pérdida térmica. Entonces tenemos McLafferty, rupturas en alfa, rupturas en beta generando onio, rupturas en delta generando McLafferty, como había dicho, pérdida de monóxido, pérdida de agua. Esas fragmentaciones tienen que sonarnos siempre. Entonces miremos este aldehído. Miren, acá tenemos pérdida de hidrógeno. ¿Cómo perdemos el hidrógeno? Ya lo había hablado. Tenemos el aldehído. Y tenemos acá más, y el electrón, puede venir otro radical, generando ruptura y dándonos al radical de aldehído. Que este es detectable. Masa carga, como es de 100 masa carga de 99.
como tenemos acá, que hay una pérdida prácticamente de generando a este detectable también. ¿Qué pasa acá? Como el carbono es ¿cómo se llama? Es menos electronegativo que el oxígeno, da sus electrones y por resonancia estabiliza este catión. Por eso es que es más intenso este pico de 99 que el M+, en algunas ocasiones. Entonces, este puede perder 29, miren, por esta descarboxilación de este monóxido. Hay pérdida de 29, miren, para dar este 71 que tenemos acá. Y tenemos transposiciones Maklaferti que nos dan el 58. Y si vemos, hay otras isomerizaciones por cationes para dar este de 43. Y las cetonas, a diferencia de los aldehídos, que si pierden el hidrógeno para pérdida de monóxido, las cetonas no tienen esa pérdida porque son dos cadenas R y tienen fragmentaciones en alfa, Maklaferti, y suele ser el M+, más intenso que el de los aldehídos. Miremos esta, que es la butanona. Tenemos el M+ de 72 acá, que es un poco intenso a comparación a los aldehídos, y tenemos este del pico base, que sería 72 menos 43. ¿Qué nos viene eso? 72 menos 43 es pérdida de 29. ¿Y quién es pérdida de 29? Ya lo habíamos hablado, que es pérdida de etilo. ¿Qué pasa ahí? Tenemos ya la butanona tratada con impacto electrónico. Vamos a ver que se forma, miren, con flechas de media cabeza, se forma un tercer enlace y un electrón acá. ¿Qué pasa? Se forma este componente que es detectable con una masa carga de 43 más el radical de etilo. Y también vamos a ver este mismo comportamiento para cetonas aromáticas. Algo muy importante es que esta benzofenona es clorada. ¿Y qué pasa? Observamos el M y el M+2. ¿Hasta dónde? Hasta la fragmentación de 139. ¿Por qué? Porque en 105 tenemos pérdida ya de ese cloro, porque no tenemos 105 y en 107 no se mira nada. Miren, no tenemos ya presencia de cloro. Ahora, para las fragmentaciones de ácidos carboxílicos y derivados, también tenemos Maklaferti para los ácidos, y algo muy importante es que los iones moleculares no son muy intensos. Y si se tiene hidrógenos en gamma, dan reordenamientos Maklaferti. También tenemos prácticamente a los éteres con iones moleculares no muy intensos y a las amidas que son impares, el M+, lógicamente por el nitrógeno. Vamos a ver este ácido, miren. Recordemos que los ácidos sí pueden descarboxilar, perder CO2 por la parte térmica. Entonces, miren, el M+ muy pequeño. Si tenemos 102 menos 87 es pérdida de 15. Y como tenemos este metilo acá, es esa pérdida de 15. Donde prácticamente podemos tener eso. Y tenemos 74, que ese es el pico base. Y si nosotros tenemos alfa, beta y gamma, entonces tenemos, miren, OH acá, miren, alfa, beta y gamma, y en gamma hay hidrógenos. Entonces, si tenemos acá el catión radical, viene, rompe, haciendo Maklaferti.
pasa este electrón acá, este rompe, este pasa acá y el que sobra acá. ¿Generando qué? Generando esta molécula que sí tenemos. Miren, tenemos 2 oxígenos, 16 por 2, más un carbono que sería 12, más hidrógenos que tenemos 2 y 2, son 4, más 12 del otro carbono. Vamos a ver, tenemos prácticamente, tenemos 1 y 2 carbonos, ¿verdad? Tenemos 1 y 2 oxígenos, que sería 24 más 32 y los hidrógenos que serían 4. Que prácticamente esta sería la McLaferty de 60, que casi ese pico 57, 58, 59, 60 no se mira, pero si este se lleva la carga, sería el otro componente. Ese es el que tiene masa carga de 74. Y los ésteres, al igual que los ácidos, también pueden perder si generan la pérdida del alcohóxido. Van a generar a este componente con triple enlace para pérdida de monóxido y pueden generar McLaferty como vemos acá. Y miren, su M+ es muy pequeño. Y para las amidas, algo importante era que el M+ iba a ser impar por el nitrógeno, ¿verdad? Que nos da que es 15. Entonces tenemos también, miren si hay pérdida de metilo, y como sabemos que vamos a analizar esta ruptura, que es pérdida de metilo, de 87 a 72, pero generamos una lactama. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a ver a esta amida que es 1, 2, 3, 4, una butamida. Tenemos acá y por impacto electrónico se ha llevado esos electrones de acá. Entonces, prácticamente este se une con este y estos electrones se van acá, generando ¿qué? Pérdida del radical de metilo, pero cerrando esto en un anillo de 4, con 4 enlaces al nitrógeno y generando una lactama. Y esa lactama con una relación de masa-carga de 72, ¿verdad? Miren, flechas de media cabeza. Y vamos a hablar de lo último, que son fragmentaciones para aminas, que suelen dar también reacción onio, y que el M+ es impar si el número de nitrógenos es impar. Miramos esta que es alifática, y tenemos al M+ en 87, y que se generaba en la reacción onio. Miren, el pico de 44 es porque generamos el ion aminomio. ¿Qué teníamos que generar? Una ruptura en el enlace beta, ¿verdad? Como vemos acá. Porque pérdida de entre 87 menos 44 es pérdida de 43. Y 43 ya es pérdida de propilo. Y mirando esta, que es un poco más ramificado, una terciaria, 129, miren, en comparación a la primaria que tiene menos intenso el M+, vamos a encontrar que estas rupturas se van a ir dando varias veces para ir dando siempre reacciones de odio.